El aislamiento a menudo se malinterpreta. Muchas veces lo vemos como una señal de abandono o soledad. Sin embargo, desde una perspectiva más elevada, especialmente una espiritual, el aislamiento puede ser una herramienta divina para nuestro crecimiento y fortalecimiento. Imaginemos por un momento que estamos en un capullo, similar a una mariposa en proceso de metamorfosis. Este capullo, aunque restrictivo, es esencial para nuestra transformación. Así que, cuando nos encontramos en periodos de aislamiento, es útil recordar que no estamos abandonados. Más bien, estamos siendo preparados, fortalecidos y transformados. Como las mariposas, cada uno de nosotros debe atravesar este estado de vulnerabilidad para emerger fortalecido y renovado, listo para volar. Estos periodos de soledad no son fáciles, y a menudo nuestro primer instinto es resistirnos y preguntar, ¿por qué a mí? Pero si cambiamos nuestra percepción y vemos este tiempo como una preparación divina, como una oportunidad para profundizar en nuestra fe y nuestra relación con Dios, entonces el aislamiento puede convertirse en una bendición disfrazada. Nos da el espacio para crecer, reflexionar y reenfocar nuestras vidas en lo que realmente importa. Te invito a darle like a este video, también compartir con tus amigos y familiares. No solo es una forma de apoyar este contenido, sino también de compartir esta palabra de esperanza con otros que lo necesitan. Número 1. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cuán solo te sientas en este momento, Dios está ahí, contigo. A veces, cuando el mundo parece tan silencioso, cuando no escuchas más que el eco de tus propios pensamientos, es precisamente en esos momentos donde su presencia se siente más profunda. Y es curioso, ¿no? Porque solemos pensar que si nos sentimos solos, es porque Dios nos ha dejado, pero la realidad es todo lo contrario. Como lo dice Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo. Y fíjate en esa promesa. No es una posibilidad, no es un quizás, es una declaración. Dios está contigo en lo más profundo de tu soledad, en lo más oscuro de tus días. Y su presencia no está limitada por lo que ves o sientes, está ahí, más allá de las circunstancias, más allá de tus emociones. El profeta Elías experimentó esto de una manera tan real cuando huyó al desierto. Estaba agotado, deprimido, solo. Pero fue en ese lugar de absoluta soledad donde Dios se le reveló. No en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro suave. ¿Te imaginas eso? En medio de su desesperación, no fue el ruido lo que trajo consuelo, fue el susurro de Dios. Y a veces, cuando todo parece estar en silencio en nuestras vidas, es porque Dios está hablando en ese mismo susurro, en ese momento íntimo que solo se experimenta cuando todo lo demás se ha apagado. No temer. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero cuando el miedo se apodera de nosotros, parece que esa simple frase se vuelve inalcanzable. Pero lo hermoso de esta orden es que no es un mandato vacío. Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Josué, antes de entrar en la tierra prometida, también recibió esta instrucción. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, versículo 9. El miedo es natural, lo sentimos todos, incluso los más fuertes. Pero la clave no es evitar el miedo, es saber qué hacer con él. Cuando reconocemos que Dios está presente, que no estamos solos, entonces el miedo pierde su poder sobre nosotros, porque la fe, esa confianza en lo invisible, siempre supera al miedo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que te sentías completamente paralizado por el miedo? Yo sí. Y en esos momentos, la única forma de avanzar era recordar que no estaba solo, que Dios estaba conmigo, sosteniéndome, guiándome. Ahora pensemos en esa frase. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso significa que la fuerza que necesitamos no viene de nosotros, viene de Él. A veces intentamos hacer todo con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Intentamos cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros y luego nos preguntamos por qué estamos tan cansados. Pero aquí está la clave. No estamos destinados a hacerlo solos. Dios nos ofrece su fuerza, una fuerza que no conoce límites. Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12:10.
y no porque él tuviera una fuerza especial, sino porque había aprendido a depender completamente en la fortaleza de Dios. Así que, en esos momentos de debilidad, cuando sientes que no puedes más, es cuando puedes experimentar la fuerza de Dios de una manera más profunda, si tan solo te permites descansar en Él. Y esa ayuda, esa fuerza que Dios nos ofrece, no es temporal, no es como una visita ocasional que aparece y desaparece. Nombre Isaías nos recuerda que Dios promete ayudarnos siempre. Siempre te ayudaré. ¿Puedes imaginar lo que significa tener una ayuda constante, una ayuda que nunca falla? A veces la ayuda de Dios es obvia, la vemos claramente, pero otras veces es más sutil. Tal vez es una palabra de ánimo de un amigo, tal vez es una oportunidad que se abre de la nada. Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Hace unos años me encontraba en una situación complicada, y en ese momento no podía ver cómo Dios estaba obrando. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de todas las formas en que Él me estaba ayudando, a veces de maneras tan pequeñas que no me di cuenta hasta después. Y luego viene esta hermosa promesa: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay algo tan reconfortante en esa imagen, ¿no lo crees? La justicia de Dios es un pilar sólido, inquebrantable. En un mundo lleno de injusticias, traiciones y dolor, tenemos una roca firme en la que podemos apoyarnos. Dios no solo nos sustenta, nos sostiene con su justicia, con su verdad. Y cuando las circunstancias parecen injustas, cuando sentimos que todo está en nuestra contra, podemos confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. Quizás no lo veamos de inmediato, pero su justicia es perfecta y siempre llega en el tiempo adecuado. Ahora pensemos en el aislamiento, no como un castigo, sino como una oportunidad. Jesús, antes de comenzar su ministerio, se retiró al desierto por 40 días. Ese tiempo de soledad no fue un castigo, fue una preparación. Fue allí donde fortaleció su espíritu, donde resistió la tentación, donde se preparó para la obra que estaba por venir. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces, Dios nos lleva a un lugar de soledad, no para castigarnos, sino para refinarnos, para que podamos estar listos para lo que Él tiene preparado. Es en esos momentos de aislamiento donde podemos profundizar en nuestra relación con Dios, donde podemos escuchar su voz de manera más clara. Pero para eso, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver la soledad como algo negativo, ¿qué pasaría si la viéramos como una invitación? Una invitación para crecer, para reflexionar, para acercarnos más a Dios. Tal vez puedas crear tu propio santuario interior, un espacio sagrado en tu corazón donde puedas encontrarte con Dios, incluso en medio de la soledad. Y sí, la tecnología también puede ser una herramienta poderosa. Tal vez no podamos estar físicamente con otras personas, pero podemos conectarnos de maneras significativas a través de la oración, la alabanza y la comunión en línea. Así que la próxima vez que te sientas solo, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Número 2. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. A veces, el aislamiento se siente como un peso que llevamos solos. La soledad, el miedo, la incertidumbre, todas esas emociones pueden nublar nuestra mente y nuestro corazón. Sin embargo, en Deuteronomio 31:6, Dios nos da una promesa que es poderosa. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta es una llamada clara a la valentía, pero no una valentía que dependa de nosotros, sino de la presencia constante de Dios. Él va con nosotros, nunca nos deja. Su fidelidad es nuestra fortaleza. Cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos débiles, incapaces, pero Dios nos llama a ser valientes, a tener confianza, no porque tengamos todas las respuestas o la fuerza, sino porque Él está con nosotros. Josué recibió ese mismo llamado al tomar el liderazgo del pueblo de Israel después de Moisés. Dios no le dijo que fuese valiente por lo que él podía hacer, sino por la certeza de que Dios estaba con él en cada paso. Y eso mismo se aplica a nosotros hoy. No importa el tamaño de la prueba, ni cuán solitarios nos sintamos. Nuestra valentía proviene de la presencia de Dios, no de lo que podemos lograr por nuestra cuenta.
Y es precisamente en esos momentos de aislamiento, cuando todo parece desmoronarse, cuando estamos apartados de los demás, que podemos experimentar a Dios de una manera más profunda. A veces, pensamos que el aislamiento es un castigo o una etapa en la que no pasa nada. Pero en la Biblia vemos una y otra vez que el aislamiento es un lugar de encuentro con Dios. Piensa en Elías, solo en el desierto, huyendo de Jezabel. Se sentía derrotado, cansado, solo. Pero fue en esa soledad donde Dios le habló de manera apacible, le dio dirección y le recordó que no estaba solo. Ese mismo Dios que estuvo con Elías está contigo en tu soledad. El aislamiento no es un lugar de desolación, es un espacio de encuentro. Es un tiempo en el que Dios, en su fidelidad, se acerca a nosotros de una manera más profunda. Y aunque no siempre lo sintamos, su presencia nos rodea. Como dice el Salmo 46, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, es en esa quietud que más claramente escuchamos su voz. Lo que parece ser un momento de desolación, en realidad, es una oportunidad para conocerlo mejor, para ver cómo Él obra en lo oculto, incluso cuando nosotros no lo vemos. Es normal que, en medio de ese aislamiento, el miedo intente apoderarse de nosotros. Nos enfrentamos a la incertidumbre y, con ello, el temor trata de infiltrarse en nuestros corazones. Pero Dios nos dice una y otra vez, no temas. Él reconoce nuestros momentos de agotamiento, nuestras luchas internas, pero nos recuerda que su presencia es suficiente para vencer el temor. El miedo no tiene la última palabra, porque la presencia de Dios lo disipa. Él es nuestra paz en medio de la tormenta. Jesús mismo nos dejó un ejemplo poderoso en cómo enfrentar el miedo. En medio de la tormenta, mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía. No porque no reconociera el peligro, sino porque sabía que su Padre estaba en control. Así que, cuando el temor se levante, recuerda que la presencia de Dios es tu escudo. Como dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta es la verdad que se convierte en nuestro ancla en los momentos de mayor miedo. Lo más increíble de todo esto es que no estamos caminando solos. Dios no es un espectador lejano, Él camina con nosotros. Cada paso que damos, Él lo da con nosotros. A veces pensamos que tenemos que enfrentarlo todo con nuestras propias fuerzas, que es nuestra responsabilidad encontrar la salida. Pero Dios nos dice lo contrario. Él es quien nos guía, quien nos protege, quien nos fortalece. El Salmo 23 nos recuerda que incluso en el valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer, porque Dios está con nosotros. Él es nuestro pastor, nuestro guía constante. Cuando todo parece estar perdido, cuando las circunstancias son demasiado grandes para manejarlas, podemos recordar que Dios va delante de nosotros. Su presencia no solo nos acompaña, sino que va abriendo camino. No estamos desamparados, nunca lo hemos estado. Cada dificultad es una oportunidad para ver su fidelidad en acción, para darnos cuenta de que no estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que nos sostiene. Es fácil sentirnos solos en medio de nuestras pruebas, pero la verdad es que Dios siempre está presente. Su fidelidad nunca falla. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo Dios es fiel con su pueblo. En Lamentaciones 3, versículo 22, leemos que «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». En medio de nuestras pruebas, cuando la duda intenta apoderarse de nosotros, podemos recordar la fidelidad de Dios. Él nunca nos ha fallado, y no lo hará ahora. Cuando José fue vendido por sus hermanos, traicionado y encarcelado injustamente, probablemente sintió que todo estaba en su contra. Pero Dios estaba trabajando en él, incluso en esos tiempos de soledad. Lo que parecía un tiempo perdido fue en realidad un tiempo de preparación. Dios estaba formando en José el carácter necesario para el liderazgo que vendría más adelante. De la misma manera, el aislamiento que hoy experimentas puede ser la preparación divina para algo mayor. Dios no desperdicia ningún momento de nuestras vidas. Cada dificultad, cada prueba, es una oportunidad para que Él trabaje en nosotros, para fortalecernos, para prepararnos para las bendiciones futuras. Y hay maneras prácticas de mantenernos firmes en medio del aislamiento. La oración y la meditación en las promesas de Dios son esenciales. Cada día podemos recordar que Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe, mostrándonos su amor.
Mantener un diario de gratitud o de victorias diarias también puede ayudarnos a ver cómo Dios ha estado obrando, incluso en los pequeños detalles. A veces, las victorias no son grandes cambios, sino los momentos en que podemos mantener la paz en medio del caos, o cuando vemos una oración respondida, aunque sea en algo pequeño. Estos momentos nos recuerdan que Dios está activo, que Él sigue trabajando, incluso cuando parece que nada sucede. También es útil conectarnos con otros creyentes, aunque sea de manera virtual. Los grupos de apoyo o las reuniones en línea pueden ser una fuente de fortaleza. Compartir nuestros testimonios, escuchar cómo Dios ha estado trabajando en la vida de otros, nos anima y nos fortalece. Porque al final no estamos llamados a caminar solos. La comunidad de fe es una herramienta poderosa para recordarnos que, incluso en el aislamiento, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Así que si hoy te sientes aislado, si el temor ha intentado apoderarse de tu corazón, recuerda esto: Dios está contigo. No te ha dejado, no te ha abandonado. Él camina contigo, te fortalece y está preparando tu corazón para lo que viene. Mantente firme en su promesa. No estás solo y nunca lo estarás, porque el Dios del universo ha prometido no desampararte. Número 3. Salmos 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando pensamos en la imagen de un ave protectora cubriendo a sus crías bajo sus alas, inmediatamente sentimos una sensación de seguridad y consuelo. Así es como Dios nos cuida. En el Salmo 91 nos dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen es profundamente reconfortante porque muestra a un Dios que no solo es poderoso, sino también tierno y cercano. Él nos envuelve con su amor y protección, especialmente en esos momentos cuando nos sentimos más vulnerables. Tal vez ahora mismo te sientes expuesto, sin refugio, pero bajo las alas de Dios encuentras un lugar seguro. Dios no solo es un protector poderoso, sino que lo hace con ternura. Como una madre ave que cubre a sus polluelos, Él no nos deja expuestos a las tormentas de la vida. En los momentos en que sentimos que el mundo a nuestro alrededor se desploma, podemos recordar que estamos bajo las alas del Creador del universo. Esta no es una protección distante o impersonal. Es un abrazo divino que nos sostiene cuando más lo necesitamos. Cuando la vida nos hace sentir desprotegidos, es fácil olvidarnos de esa realidad espiritual. Es como caminar bajo un cielo tormentoso, sintiendo el peso de cada gota, sin darnos cuenta de que estamos siendo cubiertos por un paraguas. Así es la protección de Dios. Invisible pero completamente real. Aunque no siempre veamos sus alas, ellas están ahí, protegiéndonos de lo peor. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podíamos más, pero de alguna manera Dios nos sostuvo? Esa es su promesa cumplida, incluso cuando no somos conscientes de ello. En tiempos de aislamiento, Dios se convierte en nuestro refugio. La soledad puede sentirse como un desierto, donde no hay nada que nos brinde consuelo, donde todo parece seco y desolado. Pero en medio de ese desierto, Dios es nuestro oasis. Incluso cuando no percibimos su presencia de manera tangible, Él está ahí. Es como un refugio en medio de la tormenta, donde podemos correr y encontrar descanso. El profeta Elías experimentó algo similar cuando, después de una gran victoria, se sintió solo y desesperado. En medio de su aislamiento, Dios lo proveyó, recordándole que no estaba solo, que había un refugio para él. Es cierto que a veces parece que Dios está en silencio, pero su silencio no significa ausencia. Él está presente, incluso en nuestros momentos más oscuros. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios no nos ha dejado, que sigue siendo nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra fuente de seguridad. El Salmo 91 también nos recuerda que la verdad de Dios es nuestra protección. Su verdad es un escudo que nos protege de los ataques mentales y emocionales que enfrentamos a diario. Cuando la duda, el miedo o el desánimo intentan invadir nuestra mente, es la verdad de Dios la que nos cubre y nos da fortaleza. Jesús mismo usó la verdad de la palabra para resistir las tentaciones y mentiras de Satanás en el desierto. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó esa verdad como escudo, ¿cuánto más nosotros? Las mentiras del enemigo nos dicen que no somos suficientes, que no vamos a lograrlo, que estamos solos, pero la verdad de Dios nos recuerda lo contrario. Nos dice que somos amados,
que somos protegidos, que Él está con nosotros en cada paso. Cuando nos sentimos atacados por pensamientos de desesperanza, debemos aferrarnos a su palabra, porque esa verdad es lo que nos fortalece y nos protege. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las noticias, los problemas globales, los cambios constantes, todo esto puede hacernos sentir inseguros. Pero para los que confiamos en Dios, su fidelidad es un ancla. A pesar de que las circunstancias externas puedan estar en caos, sabemos que estamos bajo las alas del Todopoderoso. Su protección no depende de las circunstancias, es constante. Aun cuando el mundo esté sacudido, la fidelidad de Dios es nuestra roca firme. Recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, como dice el Salmo. No importa lo incierto que sea el futuro, podemos descansar bajo sus alas, sabiendo que Él nunca nos dejará desprotegidos. Su amor y su protección son inquebrantables, y eso nos da una paz que trasciende todo lo que el mundo nos puede ofrecer. A veces, los momentos de soledad, en lugar de ser tiempos de desesperación, son tiempos de preparación. Dios utiliza esos momentos de aislamiento para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a depender completamente de Él, para moldearnos. En esos tiempos de soledad, Dios está preparando algo en nosotros. Tal vez no lo vemos ahora, pero esos momentos son como una temporada en la que el árbol parece seco, pero por dentro Dios está trabajando en sus raíces, preparándolo para florecer. Piensa en José. Estuvo en la prisión, aparentemente olvidado, pero Dios estaba trabajando en él. Estaba preparando su corazón para algo mucho más grande de lo que José hubiera podido imaginar. Y de la misma manera, Dios está trabajando en ti, incluso en los momentos en los que te sientes solo o abandonado. No estás olvidado, estás siendo preparado para algo mayor. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la verdad de Dios en esos momentos de soledad? Una forma práctica es memorizar y meditar en las Escrituras. Los versículos que hablan de la protección y fidelidad de Dios son un ancla para nuestras almas. También, mantener un diario de gratitud puede ser una forma poderosa de recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Ver cómo Dios ha obrado en otras temporadas difíciles puede darte la confianza de que Él seguirá siendo fiel en esta. Además, establecer rutinas de oración es fundamental. La oración nos conecta con el corazón de Dios y refuerza nuestra confianza en su cuidado. En esos momentos de soledad, la oración no solo nos permite hablar con Dios, sino también escuchar su voz, recordándonos que estamos bajo sus alas, seguros y protegidos. Así que, si hoy te sientes solo, si el mundo parece un lugar incierto y te preguntas ¿dónde está Dios en medio de todo esto?, recuerda, Él está ahí, cubriéndote con sus alas. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, su protección es real. Estás bajo el cuidado del Creador del universo, y en ese lugar nada puede tocarte sin pasar primero por sus manos. Número 4. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vivimos en un mundo lleno de ruido, ¿verdad? Un mundo donde siempre hay algo que hacer, algo que escuchar, algo que ver. Es fácil sentirse abrumado, atrapado en medio de tantas voces, de tantas exigencias. Pero en medio de todo eso, Dios nos hace un llamado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es solo una invitación, es casi un mandato. En otras palabras, Dios nos dice, detente, guarda silencio, escucha, porque en la quietud, en ese silencio tan necesario, es donde Él se revela, es donde Él nos habla. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado tan ocupado, tan enfocado en las cosas de este mundo, que te has olvidado de detenerte y simplemente escuchar? Yo mismo he pasado por momentos así, donde todo lo demás parece urgente, pero lo más importante, que es estar en la presencia de Dios, se deja de lado. Y sin embargo, cuando finalmente tomamos ese tiempo de quietud, es cuando empezamos a entender, a conocer a Dios de una manera más profunda. Jesús mismo lo hacía. Constantemente vemos en las Escrituras que se retiraba a lugares solitarios para orar, para estar en la quietud. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de estar en silencio y comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? A veces, pensamos que cuanto más ruido haya en nuestra vida, más productivos somos, pero lo contrario es verdad. Es en el silencio donde nuestras almas pueden respirar, donde podemos escuchar esa suave voz de Dios. Conocer a Dios en la calma es una experiencia transformadora.
A veces queremos que Dios se revele de una manera espectacular, con fuego o truenos, como lo hizo en el monte Sinaí. Pero muchas veces Dios habla en el susurro, en la tranquilidad, como le sucedió a Samuel, quien escuchó la voz de Dios en la noche, cuando todo estaba en calma. Fue en el silencio donde Dios le llamó, y fue en la quietud donde pudo responder. La quietud no es solo una ausencia de ruido, es un espacio sagrado donde podemos conocer más de los atributos de Dios, su amor, su misericordia, su justicia. Y es que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. La soberanía de Dios es algo que no siempre entendemos, pero que podemos aceptar. A veces pensamos que porque las cosas no están funcionando de la manera que queremos, Dios no está obrando. Pero lo cierto es que, incluso en medio del caos, Dios sigue siendo soberano. Lo vemos en la historia de Job, que perdió todo lo que tenía y aún así dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job entendía algo que a menudo nos cuesta, que Dios sigue siendo Dios, incluso en las tormentas de la vida. Y es en esa quietud, en esa entrega a la voluntad divina, donde encontramos paz, donde aprendemos a confiar en que Él tiene un plan perfecto, aunque nosotros no lo veamos en ese momento. Cuando estamos en aislamiento, ya sea físico o emocional, puede parecer que estamos solos. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, el aislamiento puede ser una oportunidad para encontrarnos con Dios de una manera más profunda. He escuchado muchas historias de personas que en sus momentos de mayor soledad descubrieron una cercanía con Dios que nunca habían experimentado antes. Tal vez estás pasando por un tiempo de aislamiento ahora mismo, y quiero decirte que ese tiempo no es un desperdicio. Puede ser un tiempo de transformación, un tiempo donde Dios te está llevando a un lugar más profundo en tu relación con Él. Una de las promesas más hermosas de Dios es que Él será exaltado entre las naciones. A veces, olvidamos que nuestra quietud personal, nuestros momentos íntimos con Dios no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen un impacto más allá de lo que podemos imaginar. Cuando estamos en quietud, cuando estamos en comunión con Dios, Él se glorifica, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo entero. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Dios se ha revelado y exaltado en diferentes culturas, en diferentes épocas, de maneras asombrosas. Pero todo comienza en esa relación personal, en ese momento de quietud, donde reconocemos su soberanía. Ahora, hablemos de la quietud como un antídoto contra la ansiedad. Vivimos en una época donde la ansiedad parece estar en todas partes. Pero, ¿qué pasaría si tomáramos un momento para simplemente estar quietos? Para dejar que Dios nos hable en medio de nuestra ansiedad, para permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Una práctica que me ha ayudado mucho es tomar pequeños momentos durante el día, quizás solo unos minutos, para respirar, orar y recordar que Dios está en control. En esos momentos de quietud, la ansiedad se disipa y la paz de Dios toma su lugar. Y finalmente, hay algo poderoso en aprender a escuchar a Dios. A veces, en el ruido de nuestras propias mentes, es difícil discernir qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero cuando practicamos la quietud, cuando intencionalmente guardamos silencio ante Él, nuestra capacidad de escuchar su voz se agudiza. He aprendido que, para escuchar a Dios, no se trata solo de orar y hablar, sino también de callar y esperar. Es un arte, y como cualquier arte, requiere práctica. A veces, lo que escuchamos puede ser un recordatorio suave de su amor, otras veces, una dirección clara. Pero siempre, siempre, es un encuentro divino. Así que, te animo a que hagas espacio para la quietud en tu vida. Puede ser solo unos minutos al día, o puede ser un tiempo más largo, pero lo importante es que lo hagas intencionalmente. Dios está esperando hablarte, revelarse a ti en esa calma. Y cuando lo hagas, cuando te permitas estar en su presencia, descubrirás que hay una profundidad en su amor y en su paz que no habías experimentado antes. Número 5. Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando Jesús nos dice, mirad las aves del cielo, nos está invitando a detenernos por un momento y observar algo tan cotidiano como una bandada de pájaros volando.
algo que quizás hemos visto miles de veces, pero que rara vez consideramos. ¿Qué tienen las aves para enseñarnos? Ellas no siembran, no cosechan, no se preocupan por el mañana, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. Es una imagen poderosa de la confianza en la providencia de Dios. Cada vez que veo aves, especialmente esas que parecen disfrutar del viento, sin un rumbo fijo, me pregunto, ¿cuántas veces he sido incapaz de confiar de la misma manera en Dios? Si las aves no se preocupan, si ellas pueden vivir confiadas en que cada día habrá lo necesario para ellas, ¿cómo no podemos nosotros, que somos mucho más valiosos, hacer lo mismo? A veces, la naturaleza nos ofrece las lecciones más profundas. Jesús, en su sabiduría, no solo nos daba enseñanzas abstractas, sino que usaba lo cotidiano, lo que está frente a nuestros ojos, para hablar al corazón. Tal como las aves confían en la provisión de su Creador, nosotros estamos llamados a observar la mano de Dios en nuestra vida diaria, en las pequeñas cosas. A menudo estamos tan distraídos con las preocupaciones de este mundo que no nos detenemos a ver cómo Dios está cuidando de nosotros en cada detalle. Una comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, el aire que respiramos, son evidencias de su provisión diaria como una constante declaración de su amor y cuidado. Es asombroso pensar en el valor que Dios nos da. Cuando Jesús pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Component Placement está afirmando que nuestra vida, cada uno de nosotros, es de un valor inmenso ante Dios. No somos simplemente criaturas en la vasta creación. Somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y este entendimiento cambia todo. Cuando sabemos cuánto valemos para Dios, ya no tenemos que vivir con temor o con baja autoestima. Él nos ve como preciosos, tan valiosos que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si Dios cuida de las aves, si se asegura de que ninguna de ellas caiga sin que Él lo sepa, ¿cómo no va a cuidarnos a nosotros, que somos su creación más querida? Sin embargo, la preocupación parece ser nuestra constante compañera. Nos preocupamos por el futuro, por cómo vamos a pagar las cuentas, por nuestras familias, por el trabajo. Y Jesús lo sabía. Sabía que nuestra tendencia natural es preocuparnos. Por eso nos invita a aprender de las aves, a soltar esa ansiedad que nos roba la paz y a confiar plenamente en Dios. A veces, la preocupación se apodera de nosotros y sentimos que no podemos hacer nada al respecto, pero la verdad es que podemos elegir cambiar la preocupación por confianza. La oración es una herramienta poderosa para esto. Cada vez que nos sentimos abrumados por la ansiedad, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios y recordar que Él está en control. Filipenses 4:6 nos recuerda que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. No se trata de negar los problemas, sino de aprender a confiar en aquel que los puede resolver. El aislamiento a veces nos lleva a cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Nos sentimos solos y desprovistos de ayuda. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios muestra su fidelidad de maneras que quizás no esperábamos. Elías, en medio de su aislamiento en el desierto, fue alimentado por cuervos. Juan el Bautista vivió en el desierto, y aunque estaba apartado de la sociedad, nunca le faltó lo esencial. En tiempos de aislamiento, Dios no solo nos provee lo necesario físicamente, sino que también nos alimenta espiritualmente. En mi propia vida, he experimentado cómo en momentos de soledad, cuando parecía que no había nada ni nadie, Dios se manifestó de maneras sorprendentes, proveyendo paz, consuelo y esperanza. Hay un desafío en las palabras de Jesús sobre las aves. Nos dice que ellas no acumulan, no tienen graneros. Nosotros, por el contrario, a menudo acumulamos por temor al futuro. Acumulamos bienes, dinero, incluso preocupaciones, como si de alguna manera pudieran protegernos de lo que vendrá. Pero Jesús nos llama a vivir de una manera diferente, a no depender de lo que podemos almacenar, sino a confiar en que Dios proveerá día a día. Vivir con simplicidad no significa carecer de lo necesario, sino tener la libertad de soltar lo que no necesitamos y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hay un gozo inmenso en desprenderse de las cosas materiales y encontrar una mayor confianza en la provisión diaria de Dios. La economía del reino es tan diferente a la del mundo. En el mundo se nos enseña que debemos asegurar todo para nosotros, proteger nuestros recursos, vivir con una mentalidad de escasez. Pero en el reino de Dios hay abundancia.
Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, demostrando que en el reino lo poco se convierte en mucho cuando confiamos en Dios. Este principio nos invita a vivir sin miedo, sabiendo que lo que tenemos, por muy pequeño que parezca, puede ser usado por Dios para grandes cosas. Conozco testimonios de personas que, a pesar de sus limitaciones económicas, eligieron dar, y Dios se encargó de proveerles más de lo que necesitaban. Es en el acto de confiar que vemos lo sobrenatural en acción. Y algo hermoso de la providencia de Dios es que muchas veces su provisión llega a través de la comunidad. A veces, estamos orando por una respuesta, y esa respuesta llega en forma de un hermano o hermana en la fe. Alguien que extiende su mano, que nos bendice cuando más lo necesitamos. Y a su vez, nosotros también somos llamados a ser instrumentos de la providencia de Dios. No solo debemos confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades, sino también estar atentos a las oportunidades para ser parte de su plan en la vida de otros. La iglesia primitiva compartía todo lo que tenía. No había necesidad porque todos se preocupaban por el bienestar de los demás. Esta es la visión del reino, una comunidad donde todos son bendecidos a través del amor y la generosidad. Así que, cuando veas las aves del cielo, recuerda que si Dios cuida de ellas, ¿cuánto más cuida de ti? No vivas preocupado por el mañana, no te aferres a las cosas de este mundo. Vive confiando en la providencia diaria de Dios, sabiendo que Él proveerá lo necesario, tanto material como espiritual. Número 6. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando miramos Romanos 8, estamos frente a una promesa increíble. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice las cosas fáciles, sino todas las cosas. Eso incluye los momentos difíciles, los retos que nos sacuden y hasta las situaciones que parecen no tener sentido. Todo, en manos de Dios, es transformado para nuestro bien. Y esto, claro, solo puede ser verdad porque Dios es soberano. Él tiene control sobre todo lo que ocurre, en el cielo y en la tierra. Nada, absolutamente nada, sucede fuera de su voluntad o de su conocimiento. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver nuestras circunstancias de manera diferente. Piensa en José, por ejemplo. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, pareciera que su vida iba de mal en peor. Pero al final, vemos cómo todo tenía un propósito mayor. Dios usó cada una de esas dificultades para colocarlo en una posición de poder en Egipto, donde no solo salvaría a su familia, sino también a una nación entera. Lo que parecía un desastre fue parte del plan perfecto de Dios. Y así es con nosotros. A veces no entendemos por qué estamos atravesando ciertas pruebas, pero debemos confiar en que Dios, en su soberanía, tiene un propósito mayor que quizás no podemos ver en el momento. Ahora, esta promesa es para los que aman a Dios. Aquí es donde entra en juego nuestro amor por Él. Amar a Dios no es solo una emoción, no es algo que sentimos en los días buenos y olvidamos en los días malos. Es una decisión diaria de confiar en Él, de buscar su voluntad y de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Amar a Dios significa que, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo, elegimos seguir confiando en su plan, porque sabemos que Él es fiel. Este amor por Dios transforma la manera en que vemos nuestras pruebas. Ya no son obstáculos que debemos soportar, sino oportunidades para ver cómo Él está obrando detrás de las escenas. En medio de la tormenta, podemos encontrar paz porque sabemos que el Dios que amamos y que nos ama está trabajando para nuestro bien. Pero a veces, lo que nosotros consideramos bien no es lo mismo que lo que Dios tiene en mente. A menudo pensamos en el bien como algo inmediato, la solución rápida, el alivio inmediato del dolor o el éxito material. Pero Dios tiene una perspectiva eterna. Él no solo está preocupado por lo que sucede aquí y ahora, sino también por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra madurez y por nuestra relación con Él. Lo que puede parecer doloroso en este momento puede estar preparando algo mucho mayor en el futuro. El bien de Dios es mucho más profundo y eterno que nuestras soluciones temporales. Es como el proceso de refinar oro. El fuego puede ser intenso, pero es necesario para eliminar las impurezas y revelar algo más puro y valioso. Durante los tiempos de aislamiento o soledad,
es fácil sentir que no hay propósito en lo que estamos viviendo. Sin embargo, esos momentos pueden ser algunos de los más importantes en nuestro caminar con Dios. Es en esos tiempos de soledad donde muchas veces escuchamos su voz más claramente. El aislamiento no siempre es un castigo. A menudo es una oportunidad para que Dios trabaje en áreas de nuestra vida que quizás hemos descuidado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de estar preparado para guiar a Israel fuera de Egipto. David pasó años huyendo de Saúl antes de ser coronado rey. Estos periodos de aislamiento no fueron tiempos perdidos, sino tiempos de preparación. Dios utiliza esos momentos para moldearnos, para enseñarnos a depender completamente de Él y para prepararnos para lo que está por venir. Lo que Dios nos pide en medio de estas situaciones es confianza. Y la confianza no siempre es fácil, especialmente cuando estamos en medio de la tormenta. Pero Romanos nos da una razón para confiar. Nos asegura que, aunque no podamos ver lo que Dios está haciendo, podemos estar seguros de que Él está trabajando para nuestro bien. Esta promesa es una ancla para nuestras almas, algo a lo que podemos aferrarnos cuando todo lo demás parece estar fuera de control. La confianza en Dios es algo que debemos cultivar diariamente, y una manera de hacerlo es recordando cómo Él ha sido fiel en el pasado. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado en nuestra vida, eso nos da la confianza de que Él seguirá obrando, incluso en medio de nuestras pruebas actuales. Nuestra fe en Dios no es pasiva. No se trata de quedarnos quietos y esperar que todo se resuelva mágicamente. Dios quiere que nos alineemos con su propósito, que cooperemos con Él en lo que está haciendo. A veces, eso significa tomar pasos de fe, incluso cuando no entendemos completamente el plan. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le dijo que saliera de su tierra, pero no le dio todos los detalles de inmediato. Sin embargo, Abraham obedeció. Caminó por fe, confiando en que Dios lo estaba guiando. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos dar pequeños pasos de obediencia, sabiendo que Dios está guiando nuestros caminos. Además, no estamos solos en este viaje. Dios a menudo usa a la comunidad de creyentes para reflejar su bondad en nuestras vidas. A veces, la manera en que experimentamos el bien de Dios es a través del apoyo de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cuando compartimos nuestras cargas con otros, cuando abrimos nuestros corazones y permitimos que otros nos ayuden, estamos experimentando la bondad de Dios de una manera tangible. La comunidad es un regalo de Dios, un lugar donde podemos encontrar ánimo, apoyo y testimonio de cómo Dios ha sido fiel en las vidas de los demás. Es en esa comunidad donde también podemos ser instrumentos de Dios, ayudando a otros a ver cómo Él está obrando en sus circunstancias. Así que, cuando pienses en Romanos, recuerda que es una promesa de que Dios está obrando en cada detalle de tu vida. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas en este momento, puedes confiar en que Él está tejiendo cada hilo de tu historia en algo hermoso. Dios no desperdicia ninguna circunstancia. Todo, incluso lo que parece roto o sin sentido, puede ser usado por Él para cumplir su propósito. Y en esa verdad podemos descansar. Número 7. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. A veces nos encontramos en medio de la incertidumbre, preguntándonos qué será de nosotros, cuál es el propósito de lo que estamos viviendo. En esos momentos es natural sentirnos perdidos, como si no hubiera un rumbo claro. Pero en medio de esa confusión, Dios tiene una palabra para nosotros, una promesa firme. Yo sé los planes que tengo para ustedes, nos dice en Jeremías 29:11. Y esos planes, aunque no los entendamos ahora, son de bienestar, no de mal, son para darnos un futuro y una esperanza. Es difícil reconciliar esta verdad con lo que vivimos a veces. Te entiendo, cuando todo parece estar derrumbándose, ¿cómo podemos creer que Dios tiene un plan de bienestar para nosotros? Pero eso es lo que hace a Dios tan increíble. Él no solo conoce nuestros pensamientos o acciones, Él conoce el fin desde el principio, cada detalle de nuestras vidas. Nos ve con una claridad que nosotros no tenemos. Piensa en Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. En ese momento seguramente Abraham tuvo dudas, pero confió en que los planes de Dios eran mejores que los suyos propios. Y así es con nosotros.
Dios no nos revela todo de una vez porque sabe lo que necesitamos en cada etapa. Él nos guía paso a paso, con la certeza de que sus planes son buenos, incluso cuando no lo parece. El aislamiento, ese sentimiento de soledad, puede hacernos dudar de esos planes. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitiría que me sienta así? Pero la realidad es que Dios utiliza esos tiempos de soledad para moldearnos, para prepararnos para algo mayor. Mira a José, vendido por sus propios hermanos y encerrado en una prisión egipcia. A simple vista, su vida parecía una serie de desgracias. Pero Dios estaba trabajando en el aislamiento de José, preparándolo para ser el segundo en mando en Egipto, para salvar a toda una nación. Y lo mismo hizo con Moisés, quien pasó años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Es en esos momentos de soledad donde Dios nos habla, donde nos forma y nos prepara para lo que vendrá después. Tener esperanza en medio de la incertidumbre no es fácil, pero es posible. Jeremías nos recuerda que tenemos un futuro y una esperanza, pero ¿qué significa realmente esa esperanza? No es simplemente un optimismo ciego, no es solo decir todo estará bien sin fundamento. La esperanza bíblica es una confianza profunda en que Dios cumplirá lo que ha prometido, aunque no podamos ver cómo se desarrollará todo ahora mismo. A veces, la esperanza parece algo distante, pero lo que Dios nos ofrece es una esperanza firme, una roca en medio de las tormentas de la vida. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se sacude, podemos anclarnos en esa promesa, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Pero, ¿por qué no siempre entendemos ese plan de Dios? Bueno, nuestra visión es limitada. Solo vemos el momento presente mientras que Dios ve toda la historia. Es como si estuviéramos viendo un tapiz desde abajo, donde los hilos parecen desordenados y enredados. Pero Dios ve el tapiz desde arriba, viendo el diseño completo que está tejiendo en nuestras vidas. A veces, no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, y eso es normal. Pero ahí es donde entra la fe, donde debemos confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo vemos claramente. Y cuando miramos hacia atrás, con el tiempo, a menudo nos damos cuenta de cómo Dios estaba obrando en esos momentos de confusión. Parte del proceso del plan de Dios es nuestra transformación. Dios no solo está interesado en nuestro bienestar físico o material, sino en nuestra transformación espiritual. Piensa en cómo el oro es refinado. Pasa por el fuego para que las impurezas sean eliminadas y quede un metal más puro. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios usa las pruebas, las dificultades, incluso el aislamiento, para purificarnos, para moldear nuestro carácter, para hacernos más fuertes y más dependientes de Él. Tal vez has pasado por un tiempo difícil y aunque en el momento parecía que no había esperanza, ahora puedes ver cómo te ha transformado para mejor. He escuchado testimonios de personas que después de pasar por un desierto personal salieron más fuertes, con una fe más profunda y una mayor compasión por los demás. Confiar en el plan de Dios no es pasivo, es activo. No significa simplemente sentarse y esperar a que las cosas cambien. Requiere acción, fe y a veces obediencia en medio de la incertidumbre. Noé construyó un arca, a pesar de que no había señales inmediatas de que la inundación vendría. Eso es confianza activa. Cuando Dios te da una dirección, incluso si no entiendes completamente el porqué, el acto de obedecer es una declaración de fe en que Él tiene un plan. Tal vez te sientas llamado a hacer algo que no tiene sentido ahora, pero recuerda que el plan de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y algo maravilloso de la esperanza individual es que no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando las personas ven cómo nos mantenemos firmes en la esperanza de Dios, especialmente en tiempos difíciles, se sienten inspiradas. Nuestra esperanza es contagiosa. He visto cómo los testimonios de personas que atravesaron grandes pruebas y se mantuvieron confiadas en el plan de Dios han dado ánimo a otros que estaban pasando por algo similar. La fe no es algo que se vive en aislamiento. Cuando compartimos nuestra esperanza, edificamos una comunidad de fe. Así que, no subestimes el impacto de tu confianza en el plan de Dios, porque puede ser la chispa que encienda la fe en los corazones de los que te rodean. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a ser portadores de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Y cuando vivimos confiando en que Él tiene un plan, no solo estamos fortaleciendo nuestra propia fe,
sino que estamos contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Número 8. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pasamos por momentos de prueba, a veces parece que estamos completamente solos, como si las dificultades nos arrastraran sin piedad. Pero Dios, en su palabra, nos da una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías. Esta no es solo una frase para leer de manera rápida, es una promesa profunda. Dios no dice que si pasamos por las aguas o el fuego, Él estará allí. Él dice, ¿cuándo? Porque todos enfrentamos pruebas, pero lo que hace la diferencia es que en medio de esas pruebas, Dios no está a la distancia, no está observando desde lejos. Él está con nosotros, caminando a nuestro lado. Dios no es un espectador en nuestras dificultades, no está mirando desde el cielo diciendo, a ver cómo lo solucionan. No, Él está con nosotros, en cada paso, en cada batalla. Y cuando entendemos esto, algo cambia en nuestro interior. Su presencia se convierte en nuestra ancla, en lo que nos mantiene firmes cuando las tormentas de la vida parecen querer derrumbarnos. Piensa en los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego. No estaban solos allí dentro. La presencia de un cuarto hombre los protegió, y esa es una imagen poderosa de cómo Dios no solo observa nuestras pruebas, sino que entra en ellas con nosotros. Esa presencia nos da fuerzas que no sabíamos que teníamos. Nos permite enfrentar lo que viene con una valentía que viene directamente de saber que el Dios del universo está a nuestro lado. ¿Y qué pasa con esas aguas que parecen ahogarnos? A veces, las pruebas de la vida se sienten como ríos poderosos que nos arrastran. El aislamiento, la soledad, la pérdida, todo eso puede sentirse como si estuviéramos siendo arrastrados por una corriente incontrolable. Pero Dios promete que no seremos anegados. Sí, el agua puede subir, puede incluso llegar hasta el cuello, pero no nos hundirá. Dios es nuestro sostén en medio de las aguas más turbulentas de la vida. Piensa en Pedro, que caminó sobre las aguas hacia Jesús. Todo estaba bien hasta que quitó la vista de Jesús y comenzó a ver la tormenta. Fue en ese momento cuando empezó a hundirse. Pero, ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano inmediatamente y lo levantó. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Cuando las aguas suben, cuando sentimos que no podemos más, su mano está ahí, extendida, lista para levantarnos. El fuego es otra imagen poderosa de las pruebas. A veces, las situaciones en las que estamos parecen consumirnos por completo, como si estuviéramos en medio de un incendio que no tiene fin y sentimos que no hay salida. Pero Isaías nos dice que el fuego no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros. Es importante notar que Dios no dice que no pasaremos por el fuego, sino que cuando lo hagamos, no seremos consumidos por él. El fuego, en las Escrituras, también tiene un propósito de refinamiento. Dios usa las pruebas no para destruirnos, sino para purificarnos, para hacernos más fuertes, más puros. Es como el oro que debe pasar por el fuego para ser refinado. El calor es intenso, pero lo que queda al final es más valioso, más puro. A veces, lo que parece que nos va a destruir es lo que Dios usa para hacernos mejores, para sacar a la luz lo mejor de nosotros. Y ese es el propósito de las pruebas. A través de ellas, somos transformados. Dios utiliza nuestras dificultades no solo para mostrarnos su poder, sino para cambiarnos desde adentro. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que Dios nos purifique, para que nos acerquemos más a Él. A menudo, es en las pruebas donde nuestra fe crece más. Cuando todo va bien, es fácil confiar en Dios, pero es en los momentos difíciles donde realmente aprendemos a depender de Él. Y cuando salimos del otro lado salimos más fuertes, más resilientes, más confiados en que Dios es fiel. En medio de estas pruebas tenemos una victoria asegurada. No porque nuestras circunstancias cambien de inmediato, sino porque estamos en Cristo. Él ya ha vencido, y esa victoria es nuestra. Cada paso que damos en medio de las dificultades es un testimonio de la fidelidad de Dios. Tal vez no veamos la solución hoy, tal vez las cosas no mejoren de inmediato, pero podemos estar seguros de que en Cristo la victoria es segura. No importa cuán profundo sea el valle, sabemos que al otro lado hay una montaña que Dios ya ha preparado para nosotros.
A veces, en medio de todo, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué no se soluciona rápido? Y la realidad es que hay un propósito divino detrás de cada prueba. Dios nunca permite que pasemos por dificultades sin un plan. Todo tiene un propósito, incluso si en este momento no lo entendemos. Quizás estés atravesando un desierto, pero es en ese desierto donde Dios está moldeando tu carácter, donde está preparándote para algo más grande. Como José, que fue vendido por sus propios hermanos, pasó años en prisión antes de llegar a ser el segundo en mando en Egipto. En medio de sus pruebas, seguramente se preguntaba por qué. Pero al final, pudo decir, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50 y versículo 20. Cada prueba tiene un propósito, y aunque no siempre lo veamos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante las pruebas? La clave está en la confianza. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios. No podemos controlar las pruebas que vienen, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La fe es nuestra respuesta a la promesa de protección de Dios. Sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él no nos abandonará, y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Además, debemos mantener una perspectiva eterna. Las pruebas de este mundo son temporales, pero lo que Dios está haciendo en nosotros es eterno. Como Pablo dijo, las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8. Las pruebas pueden ser duras, pero son solo una parte del proceso que Dios está usando para prepararnos para algo mucho mayor. Número 9. Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos deja es algo completamente diferente de lo que el mundo puede ofrecer. La paz de Cristo es profunda, es duradera, y no depende de cómo van las cosas a nuestro alrededor. Jesús nos dice en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Este versículo es tan poderoso porque nos recuerda que la paz de Cristo no se disuelve cuando las circunstancias cambian. El mundo nos ofrece una paz frágil, una paz que depende de que todo esté bien. Si las cosas van mal, esa paz desaparece rápidamente. Pero la paz de Cristo permanece, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es la paz que viene cuando entendemos que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Esa paz no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero significa que en medio de esos problemas podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor está fuera de control, pero dentro de ti hay una calma inexplicable? Esa es la paz de Cristo, una paz que trasciende nuestras circunstancias. Puedes estar atravesando un momento difícil, una pérdida, un problema financiero, una crisis personal, y aún así, la paz de Cristo te sostiene. No es una paz que se basa en lo que ves, sino en lo que sabes, que Dios está contigo, que Él tiene el control y que todo al final está en sus manos. Esta paz también actúa como un escudo contra el miedo y la ansiedad. Jesús nos dice que no dejemos que nuestro corazón se turbe ni tenga miedo. Y, claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero la paz de Cristo no solo calma el miedo, lo reemplaza. No significa que nunca más sentirás miedo o ansiedad, pero cuando esos sentimientos vienen, puedes recordarte a ti mismo que hay una paz más grande, una paz que sobrepasa el entendimiento, y esa paz es tuya en Cristo. Filipenses 4, versículo 6, nos dice que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Es como si esa paz fuera una fortaleza que rodea tu corazón, protegiéndote de la ansiedad y el temor. Quizás ahora estés pasando por un tiempo de soledad, de aislamiento. A veces, es en esos momentos cuando más se pone a prueba nuestra paz interior. Pero es en esos mismos momentos cuando la paz de Cristo puede brillar más. En esos momentos de silencio, cuando parece que el mundo está distante, puedes sentir la presencia de Dios más cerca que nunca. Jesús mismo buscaba momentos de soledad, de aislamiento, para estar en comunión con el Padre. Y en esos momentos encontraba paz y fortaleza. Si estás pasando por un periodo así, usa este tiempo para profundizar en la paz que Dios te ofrece. Dedica esos momentos a estar con Él, a escuchar su voz, y verás cómo su paz empieza a llenar cada rincón de tu corazón.
Algo que debemos recordar es que la paz del mundo es frágil. Depende de las circunstancias. Si todo está bien, estamos en paz, pero si las cosas empiezan a ir mal, esa paz se desvanece. Sin embargo, la paz de Cristo es diferente. Es una paz que permanece firme en medio de las pruebas. Es una paz que no depende de que las cosas salgan como nosotros queremos. De hecho, muchas veces es en los momentos más difíciles cuando experimentamos más profundamente la paz de Cristo. La paz de Cristo no solo resiste las tormentas, sino que se intensifica en medio de ellas. Cuando todo parece estar cayendo a pedazos, su paz nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. Y lo más hermoso es que esta paz es un regalo. Jesús nos la da, no tenemos que ganarla ni merecerla. Él nos dice, mi paz os doy. Es un regalo personal, una herencia para todos los que creen en Él. Pero como cualquier regalo, debemos recibirlo. Debemos apropiarnos de esa paz, creer que es nuestra y vivir en ella. A veces, la falta de paz viene de que tratamos de controlar todo a nuestro alrededor, en lugar de soltarlo todo en las manos de Dios. La fe es clave aquí. Cuando confiamos plenamente en Dios, su paz puede fluir en nuestras vidas de manera más natural. Ahora bien, la paz de Cristo no es solo un refugio en tiempos difíciles, es también el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida cristiana. Esta paz nos da estabilidad, nos permite tomar decisiones sabias y enfrentar los desafíos diarios con confianza. Cuando vivimos en la paz de Cristo, nuestras acciones y decisiones reflejan esa paz. Y esa paz es un testimonio para el mundo que nos rodea. Cuando las personas ven que mantenemos la calma en medio de las tormentas, se preguntan de dónde viene esa paz. Y esa es una oportunidad para testificar de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque no es nuestra paz, es su paz en nosotros. Pero mantener esa paz no siempre es automático. Necesitamos ser intencionales en cultivar esa paz cada día. ¿Cómo hacemos eso? Primero, necesitamos desarrollar hábitos espirituales que fomenten la paz interior. La oración, la meditación en la palabra y la gratitud diaria son prácticas que nos ayudan a mantener esa paz. Cuando dedicamos tiempo a estar con Dios, esa paz se profundiza. También debemos aprender a aplicar esa paz en situaciones de conflicto. En lugar de reaccionar con ansiedad o enojo, podemos permitir que la paz de Cristo guíe nuestras respuestas. Y por último, compartamos esa paz con otros. Cuando extendemos compasión y ayuda a los que están luchando, no solo los bendecimos a ellos, sino que también fortalecemos nuestra propia paz. Recuerda que la paz de Cristo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su amor y su cuidado en medio de ellos. Y esa paz es algo que podemos experimentar y compartir cada día. Número 10. Salmos 34, versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. A veces la vida nos lleva a situaciones tan difíciles que no sabemos qué hacer. Nos sentimos solos, agobiados, desesperados. En esos momentos, el Salmo 34, 17 nos ofrece una verdad que puede cambiarlo todo. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Este versículo no solo nos da esperanza, nos da una promesa, que Dios escucha cuando clamamos a Él. No importa lo oscuro que parezca el momento, nuestro clamor a Dios no cae en oídos sordos. Él oye, Él responde, y Él libera. Clamar a Dios no es solo una simple oración, es un grito del corazón, es un acto profundo de rendición. No es una palabra suave, es como si estuviéramos lanzando todas nuestras cargas sobre Él, reconociendo que sin su intervención no podemos seguir adelante. Y lo increíble de todo esto es que este acto de clamar fortalece nuestra fe, nos acerca más a Él. Piénsalo. David, el gran rey y salmista, clamaba a Dios constantemente. En sus momentos más oscuros, cuando era perseguido por sus enemigos, cuando parecía que todo estaba perdido, David gritaba a Dios, y Dios lo escuchaba. No es solo que sus circunstancias cambiaron, es que su fe fue fortalecida cada vez que lo hacía. Porque clamar a Dios no solo abre la puerta para su intervención, también abre nuestro corazón para experimentar su paz en medio de la tormenta. Y cuando clamamos, no lo hacemos con la incertidumbre de si Dios nos está escuchando o no. Sabemos que Él oye. La Biblia nos lo asegura una y otra vez. Dios no es como los ídolos de piedra o madera que no tienen oídos. Él es un Dios vivo, presente, atento.
La promesa es clara. Cuando los justos claman, Jehová oye. Esta certeza cambia todo. ¿Alguna vez te has sentido como si tus oraciones no fueran escuchadas? Como si estuvieras hablando al vacío. Yo he estado allí, y es una sensación devastadora. Pero cuando recordamos que Dios está escuchando cada palabra, incluso los suspiros que no podemos poner en palabras, nuestra perspectiva cambia. No estamos solos en nuestra angustia, no estamos clamando al viento. Estamos hablando con el Dios del universo, el mismo que nos ama profundamente y que promete estar atento a cada detalle de nuestras vidas. La liberación de Dios, sin embargo, no siempre se ve como esperamos. Él no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero lo que sí hace es transformarnos en medio de ellas. Su liberación es mucho más grande que simplemente sacarnos del problema. A veces, nos libera de nuestro temor, de nuestra ansiedad, de nuestra desesperación. A veces, la liberación que necesitamos es interna. Es como Pablo y Silas, quienes estaban en prisión, pero a pesar de estar encadenados, comenzaron a alabar a Dios, y en ese momento experimentaron una liberación interna antes de que las puertas de la cárcel se abrieran físicamente. La liberación de Dios es completa. Toca cada área de nuestra vida. Y a veces lo que más necesitamos es ese cambio en nuestro corazón para que, aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, podamos encontrar paz y esperanza. Cuando estamos en aislamiento, cuando parece que no hay nadie más a nuestro alrededor, es fácil pensar que estamos completamente solos. Pero en esos momentos, Dios está más cerca de lo que pensamos. Es en el aislamiento donde muchas veces Dios trabaja de manera más profunda en nuestra vida. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios. O en David, quien, antes de ser rey, pasó años escondido en cuevas. Estos momentos de aislamiento no fueron tiempos perdidos, fueron momentos de preparación, de crecimiento espiritual. Dios nos utiliza en esos tiempos para enseñarnos a depender completamente de Él. Así que, si te encuentras en un lugar de soledad, no lo veas como un castigo, sino como una oportunidad para que Dios trabaje en ti de una manera especial. Usa ese tiempo para profundizar en tu relación con Él, para escuchar su voz de una manera más clara. Ahora, la promesa del Salmo 34 es para los justos. Y cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de perfección. Sabemos que solo Jesús fue perfecto. Pero la Biblia nos llama a vivir una vida que busca la justicia, que busca agradar a Dios en todo lo que hacemos. Vivir de acuerdo con su palabra, buscando su voluntad en nuestras decisiones diarias. Santiago 5 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que cuando caminamos en justicia, nuestras oraciones son poderosas. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque estamos alineados con la voluntad de Dios. Si queremos que Dios escuche nuestro clamor, debemos esforzarnos por vivir de una manera que le honre. No se trata de legalismo, se trata de amor. Amamos a Dios y por eso buscamos caminar en sus caminos. La esperanza también juega un papel crucial aquí. Mantener la esperanza en medio de la angustia es lo que nos sostiene. A veces la liberación de Dios no llega tan rápido como quisiéramos, pero la esperanza nos permite seguir adelante, confiando en que Él está trabajando, aunque no lo veamos. Y esa esperanza tiene un poder transformador. No solo cambia nuestra actitud frente a las dificultades, también afecta nuestra salud mental y espiritual. La esperanza nos da fuerza, nos da perspectiva, nos recuerda que las cosas no siempre serán como son ahora. Es esa esperanza la que nos mantiene firmes, la que nos permite ver más allá de la tormenta y saber que el sol volverá a brillar. En estos tiempos de distanciamiento físico, la tecnología ha sido una herramienta increíble para conectarnos y también para clamar juntos a Dios. No subestimes el poder de la comunidad, incluso si es una comunidad virtual. Podemos usar las plataformas en línea para unirnos en oración, para compartir nuestras cargas, para testificar sobre la fidelidad de Dios. En momentos de angustia, a veces lo que más necesitamos es escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otra persona, para recordarnos que Él también lo hará en la nuestra. Las comunidades de oración en línea, los grupos que se forman para clamar juntos, son una extensión del cuerpo de Cristo. No estamos solos. Aunque estemos físicamente separados, podemos estar unidos en el Espíritu, clamando al mismo Dios, confiando en que Él escucha y responde.
Así que, no importa cuán profunda sea tu angustia, cuán solos te sientas, o cuán imposible parezca tu situación, clama a Dios, Él te escucha, y recuerda que su liberación no siempre se ve como esperamos, pero siempre llega. Ya sea una liberación de tus circunstancias o una liberación de tu corazón, Dios está obrando. Él es fiel, y Él promete que cuando los justos claman, Él escucha y actúa. No pierdas la esperanza, porque tu liberación está en camino. Hemos visto que a lo largo de este recorrido por las promesas de Dios en tiempos de aislamiento y pruebas, su presencia inquebrantable es lo que nos sostiene. Ya sea enfrentando el miedo, la soledad o las incertidumbres que la vida nos presenta, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. Dios no solo nos llama a ser valientes, sino que nos asegura su compañía constante, recordándonos que no importa lo que enfrentemos, su fidelidad es nuestra fortaleza. El aislamiento, que muchas veces percibimos como un espacio de soledad y desolación, es, en realidad, un lugar de encuentro íntimo con Dios. En esos momentos en que el mundo parece haberse silenciado, es donde escuchamos el susurro de su voz con mayor claridad. A través de los ejemplos de figuras bíblicas como José, Moisés y Elías, hemos aprendido que esos tiempos de soledad no son castigos, sino temporadas de preparación, donde Dios está moldeándonos para algo mayor, incluso cuando las aguas parecen estar por anegarnos o el fuego amenaza con consumirnos. Felicidades por llegar hasta el final. Espero de todo corazón que este mensaje haya sido una bendición para ti, que te haya fortalecido y recordado las verdades inquebrantables de Dios para tu vida. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, momentos de soledad, pero qué maravilloso es saber que no estamos solos, que Dios camina a nuestro lado y nos sostiene con su amor y fidelidad. Si te llevas algo de todo esto, que sea la certeza de que Dios está contigo en cada paso que das. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para escuchar y reflexionar sobre las promesas de Dios. Te animo a seguir firme, confiando en su plan, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para experimentar su poder y su paz de una manera más profunda. Que Dios te bendiga grandemente y te llene de su paz y fortaleza cada día. Hasta la próxima. Si este mensaje ha tocado tu corazón o te ha dado fuerzas en medio de las pruebas, te invito a darle like a este video. No solo es una forma de apoyar este contenido, sino también de compartir esta palabra de esperanza con otros que lo necesitan. Escribiendo valentía en los comentarios, estarás declarando que, sin importar las pruebas, eliges caminar en la valentía que viene de Dios. Será un recordatorio para todos de que con Dios somos más fuertes.